Amén, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos de una manera especial. Es para mí un gusto, un placer el tener la oportunidad de enseñar la palabra del Señor en este día del Señor. Y para esta ocasión también tenemos un tema bien interesante, que es la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Es bueno decir que en los estudios anteriores hemos estado tratando en base al tema la obra misionera de la iglesia primitiva como base central, y que ya hoy es el último estudio de este trimestre. Para el siguiente estudio vamos a entrar en un nuevo trimestre, el cual lleva como tema relevancia de los profetas menores para hoy. Amén. Pero vamos a dar gracias al Señor por este estudio y vamos a iniciar. A manera de costumbre, tenemos objetivos los cuales queremos también analizar para que usted también lo pueda estudiar. El primer objetivo es analizar la encomienda divina a Pablo para que evangelizara a los reyes. El objetivo número 2, concientizar sobre la disposición a evangelizar a los que están en eminencia. El objetivo número 3, estimular una acción determinada a llevar la palabra a los príncipes de este mundo. Amén. A manera de comentario pudiéramos decir que realmente es muy verídico el hecho de que debemos de predicar a las personas que están en eminencia, puesto que ellos también tienen un alma que salvar. Esas personas, esos gobernantes, esos reyes que están en puestos altos y que están dirigiendo a masas, es bueno que reciban la palabra del Señor, puesto que también están incluidos en el plan de salvación. Esas personas tienen una investidura, ¿verdad?, para encaminar al pueblo por el camino de su elección. Es por esto que en la Biblia también vemos personas que gobernaron de tal manera que encaminaron al pueblo a hacer lo incorrecto delante de Dios, porque la investidura le proporciona la autoridad de ser escuchado por las masas. Entonces hay muchas personas en la Biblia, muchos reyes que encaminaron al pueblo a hacer lo incorrecto delante de Dios, pero también hay otros reyes que encaminaron al pueblo a hacer lo correcto delante de Dios, como es el caso de Usías, David y demás reyes de la antigüedad. En el tiempo actual también conocemos de presidentes cuya postura delante de Dios no ha sido la mejor, y por eso también se puede reflejar en su nación que está en estado de miseria, que está en estado de problemas, de delincuencia, de inseguridad. Podemos mencionar en este momento el caso de Venezuela, cuyo presidente maldijo, ¿verdad?, a Dios desde las entrañas. Entonces, fíjese cómo está el país en la actualidad. Lo que queremos decir con esto es que la postura del presidente frente a Dios determina y tiene mucho que ver acerca del futuro de la nación. Es por esto que es bueno predicarle a los presidentes para que ellos tengan en cuenta a Dios en su gobierno. Amén. También podemos decir de la actualidad que existe un gobernante, el cual es en el país de Uganda, cuyo país goza de seguridad, puesto que las cárceles están vacías, prácticamente casi no hay presos. Es un país que tiene seguridad, tiene paz por la forma del gobernante frente a Dios. Amén. Bueno, vamos a iniciar ya puesto en conocimientos esos objetivos. Queremos dar la base bíblica, la cual se encuentra en el libro de Hechos, su capítulo 26, verso 19 al 31. También tenemos el pensamiento central, que dicta de la siguiente manera: toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, al anunciar a Cristo, debemos incluir también a los reyes de la tierra. Muy cierto, hermano. También tenemos conceptos los cuales vamos a definir, puesto que hay palabras que están implícitas en el tema. Tenemos la palabra encomienda, que es un encargo o petición de una persona a otra de que realice una determinada tarea o de que se encargue de algo o alguien. Tenemos la palabra evangelizar, que es predicar o dar a conocer la doctrina cristiana. Y tenemos la palabra requerir, que no es más que pedir. También tiene varios sinónimos, que es reclamar, exigir, demandar, solicitar. Bueno, ya puesto en el conocimiento estos conceptos, podemos ya iniciar a lo que es, ¿verdad?,
el desarrollo de nuestro tema. Aquí tenemos el contexto, donde vamos a ver a Pablo en cumplimiento de su ministerio predicando a incrédulos. Vamos a ver consecuencias positivas y negativas del llamado. Vamos a ver evidencias del respaldo de Dios aún en las circunstancias más arbitrarias. Amén. Aquí tenemos el bosquejo. Y bueno, vamos a empezar con el punto número 1, el cual es: Pablo habló al rey Agripa sobre el arrepentimiento y la fe. Aquí tenemos el verso 19, que dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Bueno, a manera de introducción, antes de entrar directamente en esa parte, queremos decir que realmente el plan de Dios respecto al Evangelio es salvar a todos los hombres. Si bien es cierto, en Romanos capítulo 3, verso 23, habla de que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Lo cierto es también que no ha existido una persona, ni existe en la actualidad, ni existirá, que esté fuera del plan de Dios para salvarlo, puesto que el amor de Dios cubre el universo. También queremos hacer de Pablo una pequeña introducción, puesto que Pablo realmente fue la persona o el personaje que Jesús eligió para que predicara a los gentiles, puesto que Pablo fue un abortivo, ¿verdad? Y que fue elegido específicamente para predicar a los gentiles. Si nosotros leemos en el capítulo 9 del libro de Hechos, verso 15, vamos a ver cómo el Señor dice que instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Fíjese que menciona por último a los hijos de Israel, porque ya los hijos de Israel tenían a los discípulos y demás personas que ya predicaban el Evangelio. Pablo fue elegido específicamente para los gentiles. Ahora bien, Pablo no solamente predicó a Sergio Paulo como gobernante, a Festo, a Agripa y a Berenice. También Pablo predicó a líderes del concilio como Ananías. En el verso 19 y verso 20 que acabamos de leer, Pablo, a manera de contextualizar, se encuentra prisionero. Pablo está preso, puesto que lo arrestaron, estando Pablo en el templo predicando la palabra del Señor. Los judíos en Jerusalén lo encontraron en el templo predicando, y entonces lo arrestaron, pero cuyo suceso ya había sido profetizado por un profeta llamado Agapo, mientras Pablo se encontraba en casa de Felipe. Entonces este hombre ve a Pablo en una visión. Este hombre se amarra las manos, el profeta, y los pies, y dice: este hombre cuyas manos atadas y a quien pertenecen estos cintos va a ser atado de la misma forma en Jerusalén. Aquí los discípulos y los compañeros de Pablo le ruegan a Pablo que no vaya a Jerusalén para que no le pase, no le acontezca tal mal. Entonces Pablo responde, le dice: bueno, pero es que, ¿por qué ustedes ahora me contristan y se ponen así? Si yo solamente no estoy dispuesto a que me arresten, sino a entregar mi vida por causa del Evangelio. Amén. Entonces Pablo ahora mismo está en Jerusalén, está arrestado, ya eso aconteció, y Pablo está arrestado y ahora está hablando con Agripa, y le está aprovechando esta oportunidad que está arrestado también para introducir el Evangelio a este rey. Me llama algo aquí la atención, y es que los momentos más contrarios, más arbitrarios de la vida de Pablo le sacó el provecho tanto a los mejores momentos, a los momentos positivos, como a los peores momentos que nosotros en muchas ocasiones consideramos como negativos. Y aquí vemos que Pablo no desaprovecha ninguno de los momentos para él infiltrar y sembrar las semillas del Evangelio de salvación, y aprovecha para predicarle a este hombre llamado Agripa, a este gobernante. Y Pablo le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo se está refiriendo aquí al momento de su conversión, cuando Pablo estaba en los albores, en los inicios, cuando estaba recibiendo el llamado de Dios. Pablo está diciendo que cuando él
cuando sobre él vino la visión de Dios, que lo estaba llamando, que Jesús le estaba haciendo el llamado a Pablo, Pablo dice que él no endureció su corazón, que él no fue rebelde a la visión celestial, sino que él abrió su corazón y aceptó el llamado. Entonces son las palabras con las que Pablo está predicando al rey Agripa. En el verso 20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hay algo que aquí tenemos que ver, y es que Pablo predica primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén. Recuérdense, hermano, que en Damasco era que Pablo iba a predicar, iba anteriormente de ser cristiano a buscar a los cristianos para encarcelarlos, meterlos presos, torturarlos, matarlos. Ahora es aquí donde él comienza, después que conoció a Dios, a predicar a esas personas. Ahora es aquí donde él comienza a ejercer su ministerio. Es para que usted vaya viendo el cambio radical. Entonces imagínense cómo estas personas iban a ver a Pablo, cómo los judíos de aquella nación iban a ver a Pablo, una persona que anteriormente venía a buscar cristianos para matarlo, apresarlo y torturarlo, ahora vienen para predicarnos. Entonces es para que usted vaya viendo el cambio transformador que Dios hace en la vida de las personas. Entonces aquí hay algo también interesante, y es dos palabras que aparecen en este verso, es la palabra arrepentimiento y la palabra conversión. Tenemos que establecer diferencia, puesto que la palabra arrepentimiento y conversión son cosas diferentes. La palabra arrepentimiento quiere decir, es cuando la persona reconoce que ha hecho algo mal, que está por mal camino y se humilla, reconoce, siente un remordimiento que le está diciendo que las cosas que están haciendo están mal, y esa persona entonces cambia, se arrepiente, cambia de mentalidad. Y entonces cuando cambia de mentalidad, el cambio de mente también cambia las acciones. Entonces cuando se produce también un cambio de acciones, es lo que consideramos como una conversión, porque ahora la persona cambia de dirección, cambia de rumbo, porque ya cambió el pensamiento. La manera de usted cambiar sus acciones, sus comportamientos, es cambiando su pensamiento. Entonces aquí vemos un arrepentimiento y posteriormente una conversión. Entonces es para que usted vaya viendo, y cuando ya se producen estos elementos en la vida del creyente, entonces hay lo que es obras dignas de arrepentimiento. Ahora tenemos frutos dignos de arrepentimiento, porque ahora estamos dando el fruto de que realmente nos hemos convertido. En muchas ocasiones usted quizás ha predicado y usted ve que la persona pasan años, vienen años y sigue igual. Es que la persona todavía no ha tenido un verdadero arrepentimiento, no se ha producido lo que es la conversión. Y por eso las personas siguen practicando las mismas cosas. Hay personas que pecan, siguen practicando el mismo pecado porque no se han convertido en esa área. Y es por esto que es bueno dejar que Dios nos moldee por completo. Vamos a continuar y vamos a ver el verso 21 y 22. Dice 21. Por causa de estos, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Aquí estamos viendo, hermano, a Pablo haciendo referencia a lo que le había pasado cuando lo prendieron en el templo. Eso es un hecho que nosotros podemos contemplar en el capítulo 21 de Hechos, verso 17. Pablo está diciéndole a Agripa aquí la manera de cómo lo apresaron, de cómo lo querían matar, ¿verdad? Pero que también Pablo vio el auxilio de Dios en ese momento, porque ya Dios se lo había revelado a Pablo antes de coger para Jerusalén a que le acontezca esto. Entonces es por esto que ahora Pablo está preso, porque ya eso le está aconteciendo, lo que le habían profetizado. Entonces Pablo está diciendo que está viendo el auxilio de Dios y que persevera hasta el día de hoy, dando testimonio a grandes y pequeños. Aquí la palabra grandes y pequeños se refiere a diferentes niveles sociales, tanto a personas comunes, simples, como a los gobernantes, gobernadores, reyes, como es el caso que está actualmente hablándole al gobernante o rey Agripa. Dice, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Amén. Aquí nosotros vemos que realmente Pablo predicaba la palabra del Señor. Nosotros entendemos que
debemos estar confiados, puesto que en esos momentos, cuando necesitamos que Dios hable por nosotros, Dios va a poner la palabra para cuando nosotros nos encontramos en esos momentos, ¿verdad? Que quizás estemos en un momento que, como el que Pablo estuvo atravesando, hablando con presidentes, gobernantes. Ahí Pablo también recibió el auxilio de Dios que habla en el verso 22. Amén. Probablemente esas palabras que Pablo estaba hablando ahí eran inspiradas por el Espíritu Santo, que es lo más seguro, porque Dios siempre dirige a sus siervos. Vamos a continuar y vamos a ver el siguiente punto, que dice: el gobernador Festo oyó de Pablo las palabras de verdad. Y para esto vamos a considerar los versículos 23 y 24. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo insta a Agripa a que crea. Diciendo él estas cosas de su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Entonces, aquí estamos viendo, hermano, el verso 23, revela cómo Moisés y los profetas declaran que el Cristo habría de padecer. Los rabinos parece ser que desconocían el capítulo 53 de Isaías, donde dice que el Mesías sería como cordero llevado al matadero, ¿verdad? En las escrituras sabemos que el fallecimiento de Cristo fue el precio que Jesús tuvo que pagar para libertarnos de nuestro pecado y abrirnos la puerta de la salvación. Amén. Jesús murió y resucitó para no ver muerte. Por tanto, la muerte no se enseñorea más de él. Es por esto que Jesús es hecho primicia de los que durmieron. Y eso es la garantía que también nosotros tenemos de que si morimos en el Señor, también vamos a ser resucitados en Él. Esto lo podemos ver en el libro de Primera de Tesalonicenses, su capítulo 4, verso 14 al 16. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la garantía, hermano, que nosotros tenemos para afianzar nuestra fe en el Señor. En este verso 24 estamos viendo cómo Festo está visualizando en Pablo que los efectos de la erudición o del mucho estudiar o de la mucha letra habían degenerado la mente de Pablo, a lo que Pablo se defiende y le dice: no, yo no estoy loco, Festo, yo estoy hablando palabra de verdad y de cordura. Vamos a ver el verso 25, donde dice: mas él dijo, o sea Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho nada en algún rincón. Aquí Pablo se está defendiendo y me llama la atención la manera de cómo Pablo responde al insulto de este gobernante, que le dice que está loco. Literalmente Festo, el gobernante, le dice que está loco, y Pablo responde de una manera muy cuerda y de una manera muy respetuosa y le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo. Aquí lo que hay que resaltar es la palabra excelentísimo. Aquí vamos viendo, ¿verdad?, cómo Pablo se conduce de una manera muy educada, que es lo que quiero enfocar, porque hay muchos cristianos que en el proceso de la obra misionera son atacados por personas que no reciben la palabra y que hasta lo ofenden y le dicen palabras bochornosas. Y entonces hay muchos cristianos, falta de entendimiento, que se van tras esa línea y comienzan y hacen hasta una discusión con esa persona. No, porque usted no me tenía que decir eso. No, porque usted no me tiene que faltar el respeto. Usted lo que es un... Y entonces ahí, hermanos, se van a una contienda. Pero aquí vemos que Pablo, en ese momento que Pablo estuvo predicando el evangelio, también el rey no estuvo de acuerdo con él en muchas cosas, pero Pablo lo que hace es que utiliza una palabra con mucha cordura y le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo, y le habla con mucha compostura, ¿verdad?, sino que hablo palabra de verdad. Y le dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Pablo sabía que él, el rey a quien le estaba predicando, sabía esas cosas que
él estaba predicando acerca de Jesús, acerca del arrepentimiento, acerca de la obra de Jesús para traer la salvación al mundo y a la humanidad. Y Pablo le dice en la última frase de ese verso 26, le dice, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, el hecho de que Jesús venga a predicar a Jerusalén y que venga a derramar su vida por nosotros fue algo que pasó en público, eso no pasó en ningún rincón. Eso fue algo que la gente lo vieron a Jesús andar por las calles, llevar el mensaje del evangelio de salvación, sanar enfermos, hacer milagros, hacer prodigios, levantar muertos, levantar paralíticos, darle la vista al ciego. Esas son cosas que no se hicieron en secreto, esas son cosas que se hicieron en público. Y esto yo considero que realmente si la muerte de Jesús también fue en público, entonces este evangelio no se puede quedar en secreto. Este evangelio hay que predicarlo, porque Jesús vino en público, predicó en público y murió en público. Entonces es por esto que nosotros no podemos tener la vergüenza de predicar el evangelio. Tenemos que tener toda la liberalidad y la libertad de predicar este evangelio públicamente. Amén, públicamente. Así que vamos a continuar y vamos a ver, ¿verdad? El verso 25 o el punto 3, ¿verdad? Que dice, los hombres en eminencia fueron invitados a ser salvos. Aquí vamos a considerar el verso 27, 28. Vamos a ver. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que tú crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Aquí estamos viendo, hermano, algo también muy interesante, y es que aquí Pablo, ¿verdad?, está predicando al rey Agripa, y Agripa le responde y le dice, por poco me persuades. Oiga, hermano, por poco me persuades. Entonces estamos viendo, hermano, que realmente la palabra que Pablo le estaba predicando a este hombre estaban carcomiendo y penetrando, taladrando el corazón del gobernante. Nosotros tenemos que orar, hermano, para que cada momento que nosotros prediquemos el evangelio, esas palabras tengan resultado, esas palabras penetren en los corazones de las personas. Si bien es cierto, dice la Biblia, que el Espíritu Santo es el que convence las almas de pecado. Y esto, hermano, lo estamos viendo aquí en este escenario donde Pablo se encuentra. Estamos viendo que este gobernante estaba siendo persuadido y le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. A lo que Pablo responde en el verso 29, le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto las cadenas. Pablo le está diciendo aquí que para él fuera un gusto que él se dejara persuadir, para él fuera un gusto que él y los que están ahí oyendo la predicación se dejaran persuadir por poco o por mucho y que reciban el evangelio de salvación. Pero aquí también en el verso 29 hay algo muy interesante, y es que Pablo se pone a él como ejemplo. Aquí también voy a hacer un paréntesis porque la capacidad de uno ponerse como ejemplo, eso es algo que no todos los cristianos tienen, la capacidad de ponerse como ejemplo. Puesto que hay cristianos que no tienen testimonio ni en su casa, ni en el barrio donde viven, ni en la comunidad, ni tienen testimonio en la iglesia, no tienen testimonio en el trabajo, no tienen testimonio en la universidad donde estudian, no tienen testimonio en ningún sitio. Entonces no pueden ponerse como ejemplo. Hay cristianos, hermanos, que tienen toda la vida en el evangelio y todavía no han arreglado su testimonio. Yo entiendo que cuando ya uno viene al evangelio, las cosas viejas pasaron. Se debe evidenciar un cambio que marque una directriz, que marque una línea divisoria de lo que yo era antes de recibir a Cristo y de lo que yo soy después de haber recibido a Cristo. Amén. Entonces, aquí también en el verso 28 voy a mencionar o hacer énfasis en una palabra bien interesante que aparece aquí, es la palabra cristiano. Fíjese, hermano, que en la Biblia solamente habla en 3 ocasiones de la palabra cristiano. En una de las ocasiones, o una de ellas, está en el libro de Hechos, capítulo 11, 26, que dicta de la siguiente manera, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, vemos que en Antioquía fue que se le llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Jesús. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 11, verso 26. El siguiente escenario donde se le llama cristiano, o donde se menciona esta palabra, está en Hechos, capítulo 26, verso 28, que es el que estamos tratando en este estudio.
¿verdad? El que ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Verso 28. Cuando Agripa dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Esa es la segunda vez que aparece la palabra cristiano en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces, el último escenario o el último verso donde aparece la palabra cristiano es en 1 de Pedro capítulo 4 verso 16, que dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Amén. Es muy interesante, hermano, puesto que realmente la expresión por poco me persuades a ser cristiano significa que aunque alguien sepa y crea lo que las escrituras dicen, si no está persuadido y convertido, no puede ser un cristiano verdadero. Amén. Entonces, en el verso 29, Pablo se presenta digno de imitar su fe. Amén. Y es importante que podamos brindar a otros llegar a ser como nosotros en cuanto a la fe cristiana. Nuestra conducta, nosotros debemos de saber siempre que habla más que nuestras palabras. Y es por esto que el cristiano tiene que cuidar su conducta. Amén. Su conducta. Porque las conductas hablan más que las palabras. Todo ministro del Señor debe vivir la altura de su predicación. Usted tiene que vivir lo que usted predica. Porque su conducta habla más que las palabras. Hay cristianos que predican una cosa pero viven otra. Entonces se muestra una bifurcación, una incorrespondencia entre los que predican y los que viven. Y es por esto que nosotros tenemos que ser ejemplo, hermano, a los creyentes, presentándonos en todo como ejemplo, dice la palabra del Señor. Y también le exhorta Pablo a Timoteo. Amén. La Biblia, la vida de Pablo nos enseña que se puede ser cristiano aún en los momentos más arbitrarios y peores que estemos viviendo. En el verso 30 dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Aquí vemos, hermanos, la reputación de Pablo, cómo quedó en el consenso de estos gobernantes, y por más que quisieron buscar algo por qué acusarle, no lo encontraron. Así debe de ser el siervo de Dios, que por más que busquen por dónde acusarte, no lo encuentren, porque el cristiano no tiene cola que le pisen. Ahora bien, hay cristianos, hermanos, que realmente tienen mucha cola que le pisen, porque no guardan su testimonio. Y por esto es que la palabra del Señor dice que gozaos y alegraos cuando hablen de vosotros mintiendo, ¿verdad? Porque nosotros realmente no podemos detener que las personas hablen de nosotros, pero nosotros tenemos que cuidar que cuando hablen de nosotros sea mintiendo, o sea, no dar razón a las personas para que hablen de nosotros. Amén. Gozaos y alegraos cuando hablen de nosotros mintiendo. Especifica bien, la palabra es muy específica cuando menciona esta parte. Cuando hablen de nosotros mintiendo. Pero lo lamentable es que hay personas que realmente dan razones a las personas para que hablen mal de ellos por su mal testimonio. Y entonces esto es lo que afecta y daña lo que es el testimonio del Evangelio y lo desprestigia. Cuando un cristiano, ¿verdad?, vive y anda incorrectamente, imprudentemente como un cristiano, dando mal testimonio, lo que hace que desprestigia el Evangelio. Eso es como que usted, ¿verdad?, como cristiano va al cónsul a pedir visa. Entonces usted va con una mentira. Usted, siendo cristiano, va con una Biblia, y entonces usted queda mal por hablar mentira ante ese cónsul, ¿verdad? Entonces ya el cónsul tiene una intención en la mente de que los cristianos hablan mentira, y ya para ese cónsul entregar su vida al Señor va a ser incómodo, porque ya hay cristianos que le han hablado mentira. Entonces eso pasa con las personas a las cuales nosotros le damos mal testimonio, no creen en nosotros. Amén. Entonces más adelante vamos a ver el cónsul negándole la visa a todo aquel que diga que es cristiano, por usted no cuidarse y cuidar el testimonio del cristiano. Así que, hermanos, tenemos que cuidarnos y tenemos que tomar en cuenta predicar el Evangelio a las personas y dar buen testimonio, para que luego nuestro mal testimonio no resulte para ellos una piedra de tropiezo.
Así que enfocarnos en predicar el Evangelio a los que están en eminencia, a los gobernantes, los reyes, cada persona que usted conozca, que sea una persona que tenga cargo alto, sea del barrio, de la comunidad, un líder, un presidente de vecinos, personas que tengan cargos así grandes, predique, hermano, que esas personas tienen un alma que salvar. Así que esperando que este estudio, ¿verdad?, sea de bendición, le dejamos una revisión de los estudios, de los objetivos, y también le dejamos las lecturas diarias de la próxima clase para que usted la estudie y participe en la próxima clase. Así que Dios le continúe bendiciendo, Dios le bendiga más.